Y hoy vamos a hablar de un tema que en el programa prácticamente ya lo hemos denunciado en alguna ocasión y también algunos de los espectadores, y lo venimos haciendo todos los días. Es el crecimiento de esa publicidad engañosa y también detrás que podría esconder pues alguna estafa. Pero en este caso, Imanol, nos centramos en redes sociales. Buenas tardes. Eso es, Vanessa, porque prácticamente todo el mundo ya tiene redes sociales. Pues hemos traído a Alejandro, que es abogado de consumo. Alejandro, una pregunta muy complicada ya. Todos tenemos redes sociales, somos usuarios de ellas, pero claro, los estafadores saben todo esto, entonces quieren pillar nuestros datos, ¿no? Obtenerlos. Sí, buenas tardes. La verdad es que ahora es algo habitual usar las redes, incluso es en nuestro entretenimiento, en el tranvía, en cualquier lugar. Empezamos a hacer ese scroll y saben que quieren captar nuestra atención, y esa atención que muchas veces ponemos en las redes sociales es el gancho que utilizan muchas veces redes criminales para realizar estafas, como indicabas, o muchas veces no es una estafa, es una publicidad engañosa, nos ofertan unos atributos de productos o servicios que al final no son tal. Ahí no hablaríamos de un delito, como sería la estafa, sino de un ilícito civil que también podemos reclamar, pero son distintas acciones, aunque al final sí que es cierto que muchas veces en las redes sociales y los influencers lo que reina un poco es la ley de la selva. Cuando hablamos de publicidad engañosa, matizabas ahora, no es lo mismo publicidad engañosa que una estafa. ¿En qué nos diferenciamos o cómo nos podemos llegar a dar cuenta de una cosa u otra? Es decir, por ejemplo, publicidad, ¿debe de ir indicado con ese logo de publicidad? Pues, a ver, primero, la estafa. Ahí sí que tiene que haber un ánimo defraudatorio y de engaño desde el inicio. Es decir, por ejemplo, que capta nuestra atención ese influencer, nos va a vender un producto y ese producto no tiene ninguna intención de enviárnoslo, solo de captar nuestro dinero, nuestros datos, y ahí, digamos, sí que estaríamos hablando de estafa. Una publicidad engañosa, pues nos anuncian una crema con unos atributos que luego no tiene, o incluso al final no se corresponde lo que anunciaba con lo que nos llega. Ahí sería publicidad engañosa. Ahora, desde mayo, ha entrado en la nueva normativa que regula el registro de los influencers, la ley conocida como de los influencers. Sí que es cierto que se calcula que solo por los umbrales que fija de audiencia y de facturación, de 300.000 euros de facturación anual o de 1 millón de usuarios en seguimientos de plataforma, solo va a afectar en torno a un 1% en Instagram y en TikTok, con lo cual deja fuera. Pero sí que tienen obligación de indicarnos, y muchas veces no lo hacen, que es un contenido publicitario, y ahora con esta norma pues se van a tener prohibición de determinados productos, medicamentos, tabaco, bebidas alcohólicas. Se va a arreglar, pero todavía va a dejar, como decía, pues prácticamente al 99-98% de los influencers fuera y sin regulación. Lo que está claro, Vanessa, que hay mucha confusión, todavía mucha gente cae en la trampa. Nosotros hemos ido a la calle, como hacemos siempre, para saber si la gente de la calle controla las redes sociales y no se dejan engañar. Pues a mí me parece un descaro total. Yo es que no confío mucho, la verdad que compro un poco de forma tradicional, entonces lo que anuncian y todas las páginas que te salen continuamente y demás, pues yo no pincho por si acaso, ¿no? Desde que tienen 6, 7 años, incluso de 5, pueden entrar a una serie de canales que no son nada convenientes para ellos. Intento el móvil solamente para, en fin, lo imprescindible. Puede ser que promocionen como ciertos productos que no estén o que no sean 100% correctos. A los adultos, porque hay muchos adultos que se dejan influenciar y que gracias a ellos están viviendo esta gente. Sea no lo mejor, ¿no?, para los jóvenes y demás. En el sentido de que, pues no sé, algo del estilo pseudociencias o así. Un peligro y grande, y creo que los padres tienen que estar muy al cuidado y atentos por lo que pueda. Por lo que pueda haber ahí, porque no solamente es eso, es que pueden caer en otras cosas más peligrosas. Bueno, pues ya han escuchado, la gente, Alejandro, sabe que hay un peligro y casi prefiere no utilizar el móvil o estar pendiente sobre todo de sus hijos y la gente joven. Pues sí, muchas veces tenemos miedo, pero sí que es cierto, e incluso ha cambiado nuestra forma de consumir, porque ahora no hacemos una búsqueda cuando entramos en esas redes sociales, sino que el algoritmo nos va dando lo que queremos o lo que ellos creen que queremos. Antes muchas veces buscábamos y esa información nos la daban. Hay, evidentemente, muchos riesgos, como pues las estafas, pero no solo eso, pues incluso en algunos casos estafas que son casi sectas o esquemas piramidales que pueden provocar nuestra salud, sobre todo financiera, pero también otro tipo de estafas patrimoniales o incluso productos que pueden generar daños a la salud. Está claro, Vanessa, que cada año crecen estas estafas en redes sociales. Si te parece, vamos a ver los datos y cuánto se pierde en dinero. Timos en redes sociales. Bueno, pues al año se pierden aproximadamente unos 690 millones de euros, consiguen estafarnos.
Al año hay 95.000 usuarios, Vanessa, de estas redes sociales que denuncian que han sido estafadas o que han sufrido algún timo. Estos 690 millones supone el 25% del dinero defraudado total en España. 1 de cada 4, hay que decirlo. Y estas estafas principalmente son el 27% estafas de inversión, un 24% estafas románticas, muy común ahora en las redes sociales, y un 45% pues fraudes de compras online, que es lo que me estabas comentando, Alejandro. Ante esta situación, Alejandro, ¿cuál es la posición del consumidor? ¿Indefensión? Pues muchas veces es indefensión y sí que no, muchas veces la regulación no es la solución, pero resulta paradójico que es muy fácil abrirnos cualquier cuenta en plataformas de búsqueda de pareja, de venta de segunda mano, no se nos pide ningún DNI ni ninguna comprobación y muchas veces eso ¿qué hace? Que prolifera, que haya perfiles falsos que únicamente tratan de hacer negocio a costa de nuestros sentimientos para luego sacarnos el dinero, o en las ventas de segunda mano. También ese ánimo y ese mensaje que se está lanzando de forma cada vez más exponencial en redes sociales de hacerte rico es fácil, sigue estos consejos, criptomonedas, activos especulativos, ya sea en cursos o plataformas que nos van a generar unos beneficios por desorbitados, también son una parte de esas estafas, que además, ¿qué es lo difícil? Que muchas veces esas organizaciones criminales no están en nuestro país, están en terceros países, con lo cual es muy difícil luego la investigación y al final que caigan esas redes o que no se dupliquen. Y ahora, Alejandro, Vanessa, ha entrado un nuevo protagonista a estas estafas, que son los conocidos influencers. Hay ahora unos timos en las redes sociales que se conocen así como el timo del mundo influencer. Y bueno, principalmente son dos: la suplantación de identidad, gente que se hace pasar por influencer para conseguir los datos y el dinero de usuarios y seguidores, y también agencias de influencers, pues gente que quiere engañar a adolescentes, timadores que quieren engañar a adolescentes para yo te puedo convertir en influencer, dame tus datos, dame dinero y lo conseguirás. Los objetivos, pues eso, conseguir sus datos, dinero y las cuentas de Instagram y también cuentas bancarias. Y como decíamos antes con Alejandro, los más vulnerables son, los que hay que tener atención, ¿no?, los adolescentes de 10 a 19 años. La educación para esto es importante a la hora de controlar y tener las redes, ¿no? Pues sí, muchas veces incluso van a ese público menor que al final tendría que tener una especial protección y no la tienen en las redes y buscan no su dinero, pero muchas veces también el de sus padres, la compra de productos que consigan que sus padres compren esos productos. Y también añadiría adolescentes y muchas veces también personas mayores que aquí nos encontramos muchas veces que acuden y muchos tienen miedo a denunciar. ¿Por qué? Por el miedo a qué van a decir mis hijos, que al final no he sido suficientemente responsable o esta tarjeta no la he sabido usar y prefieren perder ese dinero y no ir a la comisaría para no tener ese estigma de que son pocos duchos en las redes sociales. También es otro colectivo que es muy vulnerable y algunas redes pues ponen su atención evidentemente en los más vulnerables. Pues enseguida vemos más casos, enseguida vemos también cómo lo denuncian otros influencers y también conocemos a lo que comenta, lo que dice y aconseja la Policía Nacional. En tan solo unos minutos nos vamos a publicidad, les esperamos a la vuelta. Seguimos en directo en Conexión Aragón. Estábamos hablando de esas estafas, presuntas estafas, que también las hay, y de la publicidad engañosa. Hemos visto parte, sobre todo, del dinero a nivel mundial y España, que al final se acaban llevando, pero también estábamos hablando de denuncias que hay veces que son los mismos influencers quienes tienen que decir que han sido ellos también engañados, entre comillas. Eso es, Vanessa, si te parece, vamos a conocer ahora la historia de dos creadoras de contenidos que en sus propias redes sociales denunciaban que les habían suplantado la identidad. Así lo contaban. ¿Veis esto de aquí? Pues es otra denuncia. Y esta vez esto es mucho más grave de lo que me pasó la vez anterior. Diciéndome que me habían aprobado el crédito. Y yo, ¿cómo que me han aprobado el crédito? ¿El crédito de qué? Si yo no tengo ningún crédito. Bueno, pues llamé por teléfono a esta financiera y me dijeron que yo había pedido un crédito de 1.850 y tantos euros. Me acaba de escribir una marca diciéndome que alguien le ha enviado una captura de un perfil mío en OnlyFans donde aparezco desnuda. Es que es un montaje que han hecho. Bueno, pues en unos minutos debatiremos con Alejandro. Si os parece, vamos a hacer lo que siempre hacemos en estos casos, escuchar los consejos de Policía Nacional. El perfil de las víctimas
suele ser sobre todo adolescentes, especialmente vulnerables a posibles engaños, ya que es verdad que para muchos de estos adolescentes ser influencer es un estilo de vida y es un trabajo como otro cualquiera. Y para evitar ser víctima de estas estafas, no debemos facilitar nuestros datos personales y no enviar nunca ni nuestros vídeos o fotografías a perfiles que no conozcamos. Bueno, hemos escuchado los consejos por parte de Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional, pero veíamos también esos dos casos, Alejandro. Empezamos por el primero. ¿Qué hacemos si de repente nos llega una llamada que tenemos contratado o hemos firmado una hipoteca o un crédito, algo, aunque sea de 6.000 euros? Pues es más frecuente de lo que parece que cuando hay un robo de datos, al final uno de los usos es solicitar créditos. Normalmente créditos de bajo importe porque hay los controles de seguridad de las entidades que los concedes son menores. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no vamos a tener conocimiento porque el domicilio que van a designar no es el real. Entonces hay que estar muy atentos si recibimos sobre todo alguna notificación de criterios de solvencia, pero sobre todo cuando la gente se suele dar cuenta es cuando vas a pedir un crédito, un seguro, a contratar una línea de teléfono y no te lo dan y te dicen, o no te lo quieren decir o te dicen porque sales en un fichero de solvencia de morosos. En estos casos hay que solicitar información a esos ficheros para ver qué crédito es el que se ha anotado y de ahí tirar del hilo. O muchas veces también se reciben porque se utilizan esos DNIs y datos que se consiguen para dar esos datos en estafas. En otras estafas, el estafador se identifica con tus datos ante el defraudado también, con lo cual recibes una denuncia de la policía o del juzgado diciéndote que estás investigado por esos hechos que tú evidentemente no has cometido. Alejandro, y el segundo caso en el que habían jugado con fotos suyas, manipularlas, las había mandado a OnlyFans, que es una página erótica, se había visto desnuda, había perdido contratos con marcas, aquí también entiendo que hay que denunciar, ¿no? Sí, pues los influencers no solo participan, sino que también son víctimas. Muchas veces, ¿qué hacen? Como indicas, les clonan los perfiles, duplican esos perfiles con las mismas fotos. Y también otra de las cosas que hacen, y que está aún en pañales, pero se va desarrollando, es el uso de inteligencia artificial. A través de esas fotos se están generando vídeos y hay ejemplos de primeras estafas en Rusia y en China, en las cuales hay contactos con influencers que se generan vídeos incluso replicando al influencer real con un ánimo también defraudatorio. Como decía Vanessa, Alejandro, los influencers a veces son víctimas, otras veces verdugos. Vamos a ver cuáles son las campañas suyas que protagonizan más polémicas. Son varias. Estos son como los conocidos, eso mismo, las polémicas campañas. Las tenemos. Bueno, pues suelen ser protagonistas estos influencers muchas veces. Vanessa, de publicidad encubierta. Otras veces promocionan o patrocinan productos low cost de muy baja calidad. También a veces promocionan canales de apuestas. Luego me parece que Alejandro quiere hacer una puntualización de este caso. Lo que he comentado también en Rusia, que hay muchas influencers que ya son creadas por la IA, la gente quiere denunciarlas, pero claro, como son virtuales, no saben muy bien por dónde tirar. Y muchas veces también otras campañas que se envuelven son consejos poco saludables de salud que a veces pues el usuario les hace caso y acaban pues enfermos. Me parece, Alejandro, que tú querías puntualizar de que últimamente promocionan muchos canales de apuestas, ¿no? Y eso es un peligro, sobre todo para lo que decíamos, para la gente joven. Para la gente joven, aquí no estamos hablando igual de grandes estrellas de los influencers, pero sí microinfluencers que tienen publicaciones que cuando les preguntan esto de pregúntame algo y lo que contestan es ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu principal fuente de ingresos? Y contestan que generan 3.500, 9.000 euros al mes a través de apuestas deportivas. Únete a este canal de Telegram. Hay que recordar que muchas veces las estafas comienzan en las redes sociales, pero nos sacan fuera a otros canales como puede ser Telegram o otras vías. En estos casos, incluso algunos de ellos se ha desmontado porque anuncian casas que son irreales, que si pasamos por ejemplo el Google Lens se ve que es una casa que no tiene esta persona, relojes ficticios y al final, ¿por qué? Porque reciben pues unos pagos por esa publicidad encubierta y que además no solo es una publicidad encubierta, sino que realmente es un engaño porque esos ingresos no son tales y tampoco tienen esas ganancias. Vamos a conocer ahora, si os parece, una campaña que se hizo muy famosa en los medios de comunicación porque muchos influencers decidieron promocionar un producto y, como he comentado, era de low cost, era de mala calidad y mucha gente enferma. Vamos a escucharlo. Así sonreía el cantante ídolo juvenil Justin Bieber tras someterse a un tratamiento de ortodoncia invisible. Justin fue uno de los primeros famosos en promocionar este tipo de tratamientos. Sino que Invisalign le brindó, además de una sonrisa divina, unos dientes con funcionalidad correcta. En la actualidad las redes sociales están llenas de vídeos de influencers anunciando también este tipo de productos.
que son flexibles, que nadie se dio cuenta ni siquiera que los traía puestos. ¿Te imaginas? Unos aparatos que están de moda debido a estas campañas, pero que muchas compañías dentales y de salud llevan trabajando con ellos más de 30 años. Todas están avaladas científicamente y con un personal altamente cualificado. Sin embargo, hay otras casas comerciales y lo único que pretenden, algunas de ellas, no todas, es contratar influencers para hacer una venta rápida, fácil y que económicamente les sea muy rentable. Una venta rápida del producto en el que la salud bucal del cliente queda en muchas ocasiones en un segundo plano. Un mal tratamiento de ortodoncia puede significar un problema de una mala oclusión, unas encías sangrantes, unas encías... Este centro médico de Zaragoza va más allá y advierte de que a largo plazo este tipo de aparatos no seguros pueden ocasionar graves problemas para la salud bucal del paciente. Sí, pero yo, por ejemplo, siempre recuerdo la frase de mi padre que me decía: hijo mío, como las piezas de uno no hay nada. Y en el momento que tú te haces un tratamiento de ortodoncia incorrecto, en el que tú puedes llegar a perder una pieza dental, ya tienes que ir a la rehabilitación mediante un implante dental. Y ya no es un coste económico, sino que es un coste biológico. La mejor recomendación, siempre acudir a tu dentista de confianza. Para que lo valore, lo estudie, le haga un diagnóstico y un buen plan de tratamiento. Porque para mí con la salud no se juega. Para de esta manera poder sonreír de verdad, algo que muchas veces, ya lo saben, en las redes sociales no ocurre. Lo vemos a través de las redes sociales, pero aquí ya no solamente está en juego el dinero, sino también la salud, y hemos visto que casos graves que pueden ser ya preocupantes, Alejandro. El tema de los alineadores, estas férulas que muchas veces son de muy baja calidad, pero es que el problema además es que no hay un control de un odontólogo, de un médico, ni en la implantación o el análisis inicial, que es muy importante, pero también el seguimiento, porque muchas veces todo se hace a través de aplicaciones y genera muchos problemas, no solo en esa primera parte, sino también durante el tratamiento. Y hemos recibido muchas quejas también, asociaciones, abogados, por las prácticas que ponen estas empresas que comercializan, que muchas veces son muy agresivas a través de influencers, anuncios en redes sociales, empiezan a llamarte con una publicidad además de sin compromiso: acércate, no te preocupes, danos tus datos, y reciben el producto en casa. Luego tienen muchos problemas. Hay que recordar que cuando contratamos por internet tenemos, desde que recibimos el artículo, 14 días para desistir, pero muchas veces estas empresas ponen excusas peregrinas como que es un producto individualizado, a medida. Hay que recordar que también es muy importante que en el caso de que tengamos un contrato de financiación vinculado a ese producto o servicio, podemos reclamar, una vez que reclamemos a ese prestador del servicio, para paralizar los pagos, porque muchas veces son productos que valen 2.000, 3.000, 4.000 euros y van vinculados a las financieras que son incluso del mismo grupo que nos vende esos alineadores. Alejandro, y en este caso, por ejemplo, si tú quieres denunciar, ¿quién tiene la culpa? Obviamente el influencer no, porque está promocionando una marca, pero claro, la marca le deja las redes sociales, detrás habrá un empresario de la marca. Es muy complicado llegar al problema, ¿no? Sí, no hay que poner solo el foco en ese influencer que publicita y hace esa campaña de promoción, sino que tenemos que pensar también en esa responsabilidad del fabricante, la marca que presta ese servicio, pero también es necesario que las plataformas tomen conciencia y actúen con responsabilidad, porque muchas veces dejan que estos anuncios, que estas publicaciones proliferen, incluso cuando saben que el contenido es un bulo, simplemente porque es viral, nos salen esas sugerencias y hacen, digamos, que se prolifere. Muchas veces pues son estafas o recomendaciones poco saludables o que simplemente no son verdad. Bueno, está claro que estos mensajes, Vanessa, llegan a mucha gente joven. Ahora vamos a enseñarles un vídeo, hay que decir que es un poco surrealista, de un creador de contenido que da un consejo para que a la hora de tomar el sol te crezca la testosterona. Exponer tus testículos al sol va a hacer que aumente tu testosterona. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y no solo eso, sino que lo he estado experimentando durante estos días. Hemos estado aquí en la playa, es una pasada. Y ya, si levantas los pies hacia arriba y te da el sol directo, es una pasada. Andas todo el día como una moto. Es una recomendación que os hago. No os queméis los huevos, por favor, sino hacerlo con cabeza. Y nada, disfrutar, hombres, que aumente la testosterona. Bueno, pues antes de debatir sobre este tema, vamos a ver qué dice la ciencia, ya que los nombra, a ver si esto es peligroso o no. Pues a ver, en realidad no hay evidencias científicas que demuestren que esta situación, el recibir la luz solar o
broncearse el escroto suponga un aumento de la testosterona. Sí que existe un pequeño estudio del año 1939 de una universidad de Estados Unidos en el que relacionan una irradiación con luz ultravioleta de la zona de los testículos, del escroto, con un aumento de la testosterona. Pero también se produce un aumento de la testosterona cuando irradian en el pecho o en la espalda. O sea que en realidad es un aumento de la producción cuando se recibe luz ultravioleta en alguna parte del cuerpo. Bueno, pues esto dice la ciencia, pero ahora sí que queremos escuchar a este científico y que nos diga qué problemas puede ocasionar tomar el sol de esta manera. Son varios los peligros que puede conllevar porque, por un lado, estamos exponiendo a la luz, a la radiación ultravioleta, una zona sensible del cuerpo que no está acostumbrada a recibir radiación. Esto puede conllevar quemaduras. Por otro lado, estamos también provocando el aumento de la temperatura de los testículos. Los testículos están fuera del cuerpo para que su temperatura sea menor. Es decir, si la temperatura del cuerpo está en torno a unos 37 grados centígrados, los testículos tienen que estar en torno a 35. ¿Por qué? Porque de esta forma la producción de espermatozoides es mejor. Es decir, se generan espermatozoides en mayor cantidad, con mayor movilidad y con una mejor morfología. Bueno, pues este vídeo nos ha hecho mucha gracia porque es surrealista, Alejandro, pues ya hemos escuchado al investigador. Bueno, tiene más de 200.000 visualizaciones. Entre esa gente seguramente alguna persona pues caiga, no sabemos si este vídeo es real, no sabemos si es un chiste, no sabemos lo que es. Pero bueno, alguna persona se puede sentir engañada, eso hay que decirlo. Sí, pero más allá del chiste, el tema de la testosterona es tendencia. Los Gimbro o muchas veces se dirige a un público objetivo, hombres, no solo hombres, incluso mujeres, como un método para aliviar el cansancio, tener vigor sexual. Incluso al final, que puede acabar en venta de productos, que hay que recordar que solo se puede conseguir la testosterona bajo prescripción médica, pero en Internet es sencillo de conseguir y muchas veces esto es lo que esconde. Sí que es cierto que se ha empezado a regular por el Ministerio de Sanidad la ley de publicidad de productos sanitarios y en principio se va a poner coto a estas prácticas con la imposibilidad de publicitar estos productos, salvo por médicos, profesionales sanitarios, y en algunos casos se va a permitir cuando se tenga un permiso de la comunidad autónoma. En este caso no se comercializa nada, pero se da un consejo bajo probado científicamente que no tiene ningún tipo de contraste o validez y esto al final se nos puede ir de las manos. Claro, es que al final lo que estábamos hablando aquí en la mesa es que preocupa porque sobre todo es el público objetivo es pues, gente sobre todo muy joven, incluso adolescentes. Pero bueno, llegados a este punto de la tarde saludamos ya a Jano Cabello. Él es experto en marca personal y lo que queremos preguntarle, buenas tardes, Jano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Quizá lo más importante es entender que los influencers no son expertos de todo. Correcto. El influencer es, bueno, podemos decir un líder de opinión, pero al final es pues como esos famosos de toda la vida que se han puesto delante y es un canal de comunicación más que está comunicando algo. Hay que diferenciar lo que es un líder de opinión de lo que es un líder experto. En este caso, como decía el compañero abogado que está en la mesa, lógicamente hay que saber y educar, sobre todo educar a todas las poblaciones, pero especialmente a los más jóvenes, que quienes están viendo delante de la pantalla puede o no ser un experto, pero una persona que se dedica al mundo del lifestyle o al mundo de la moda no tiene por qué tener conocimiento sobre odontología, y así con todos los ejemplos. Jano, lo que habría que también dejar claro es que muchas veces los propios influencers o líderes de opinión son engañados por las marcas, ¿no? Bueno, realmente es que el poderoso caballero don dinero muchas veces tiene mucho más poder, ¿no?, del que pensamos. Y cuando estos influencers dejan sus trabajos, se dedican solamente a crear y a compartir contenido, su fuente de ingresos principal es la de las marcas. Aquí hay un tema ético que es muy importante y que lógicamente tampoco hay una regulación, porque la ética y la moral no se puede regular como tal. Así que creo que debemos tener en cuenta que muchas veces estas personas, estos profesionales, que muchos de ellos también son profesionales, no tienen la capacidad de saber si lo que están vendiendo es bueno o no. Entonces, al final, creo que la responsabilidad está por parte de las marcas y por parte de las empresas en hacer una buena gestión de esto. Jano, estábamos hablando que justo a raíz del último vídeo que nos ponía Ima, ¿no?, el de la testosterona, de tomar el sol y de no...
La cuestión es, yo hablaba por mí un poco quizá de enfado, ¿no? Porque al final las redes sociales sobre todo la ven gente joven, adolescentes, algunos de ellos. ¿Qué consejos, como experto en marca personal, podrías darles a esos jóvenes que están en redes para, de alguna manera, diferenciar entre unos y otros y no caer a veces en el engaño? Pues muy buena pregunta y muy enfocada en la actualidad. Realmente tenemos una epidemia muy grande de gurús, de lo que llamamos falsos profetas, que lo que se dedican es a través de su experiencia personal. Este chico que hemos visto con el tema de la testosterona en los testículos ya dice que en unos pocos días ha notado como si se estuviera tomando Red Bull directamente inyectado, ¿no? en sus zonas. Me parece una barbaridad. Pero claro, lógicamente cuando este mensaje se repite muchas veces, no solamente es él, sino que podemos encontrar cientos y miles de vídeos en todos los idiomas sobre personas que dicen o que abogan por una solución rápida a un problema que es mucho más grave. Aquí es diferenciar un profesional que te da herramientas que te permiten crecer, desarrollarte y todo esto que está en este mundo, ¿no? Que son los coaches, que son coaches que están formados y que son profesionales, pero que al final te va a intentar llevar a un sitio, a un lugar donde tú seas capaz de hacerte preguntas y, lógicamente, de buscar soluciones por ti mismo. Y luego están los otros que te dicen lo que tienes que hacer para ser más feliz, más rico, para tener más relaciones. Es importante diferenciar y tener en cuenta que los profesionales que te intentan vender una verdad absoluta no son tan profesionales, son gurús, son falsos profetas y la solución nunca es tan rápida, ¿no? Hablábamos de las apuestas, tenemos el caso de la testosterona, tenemos casos científicos, gente que te dice, una de las dietas más peligrosas, por ejemplo, que hay ahora es la que te dice que solamente debes comer carne cruda, roja, con sal y agua, ¿no? Y te ponen encima ejemplos de que la gente se recupera mejor. Entonces hay que intentar evitar de todos estos extremismos. Del blanco al negro hay muchos grises y hay que aprender a diferenciarlo. Jano Cabello, muchísimas gracias por atender a Conexión Aragón. Muchas gracias. Bueno, pues ahí escuchábamos, también entra ya en debate lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, la ética, el poder de don dinero. Alejandro, nos decía Jano Cabello. Pues sí, la verdad que hay que usar las redes sociales para lo que inicialmente estaban pensados, que es para entretenernos y recomendar que determinadas decisiones que afecten a nuestra salud financiera, o si queremos pues tener algún tipo de compra, pues bien, pero acudir a profesionales y evitar estos retos virales, publicaciones o gurús, y acudir a profesionales.